Todo comenzó como una aventura ordinaria. Desde meses antes, nuestro grupo de scouts, formado por un puñado de amigos inseparables, había estado planeando una excursión al bosque de la Sierra Negra. Era un lugar que nos prometía libertad y un respiro del bullicio urbano. Habíamos soñado con noches de historias alrededor de la fogata y días de exploración. La emoción nos unía mientras llenábamos nuestras mochilas de provisiones y utensilios, cada uno portando algo diferente. Miguel traería su guitarra, Lucas preparó un mapa con senderos ocultos y yo, con algo de orgullo, llevé mi viejo pero fiel saco de dormir. Al principio, no había nada que indicara lo que estaba por venir. En la reunión final, mientras repasábamos nuestro itinerario, noté un grupo de extraños al borde del campamento. Eran figuras desdibujadas, vestidas de negro, con miradas que parecían seguir cada uno de nuestros movimientos. Probablemente solo sean excursionistas, pensé, tratando de disipar la inquietud que comenzaba a anidar en mi estómago. Sin embargo, a medida que el sol se ponía, una sensación extraña nos invadió, una sombra que se cierne sobre nuestras risas y planes, como un presagio maligno que apenas podíamos comprender. La normalidad pronto se despediría de nosotros. A medida que nos acomodábamos en el campamento base, el aire se tornaba pesado, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Aquella noche, mientras la fogata crepitaba y lanzaba sombras danzantes, una serie de susurros se colaron entre nosotros. Lucas, siempre el más curioso, se levantó para investigar un ruido, un roce en la brisa que nos hizo mirar hacia el denso manto de árboles. Es solo el viento, intenté tranquilizarlos, pero mi voz sonó más temblorosa de lo que pretendía. Justo entonces, un estruendo apagado resonó a lo lejos, seguido de risas que se tornaban estúpidas y burlonas, demasiado cercanas para ser cómodas. Recogí la guitarra de Miguel, tratando de ahogar los ruidos inquietantes con música, pero cada acorde parecía más débil que el anterior. De repente, potentes luces comenzaron a parpadear entre los árboles, iluminando brevemente figuras que danzaban con movimientos extraños. Eran sombras que se mezclaban, como si fueran parte de una representación grotesca. La sensación de que algo no estaba bien se intensificó, y aunque intentamos mantener la compostura, un frío inusitado nos envolvió. La risa se apagó, y por primera vez, el bosque dejó de ser un refugio, comenzó a convertirse en un laberinto de miedo. Con la luz del día ya desvaneciéndose, decidimos adentrarnos en el bosque para explorar un sendero que Lucas había marcado en su mapa. La atmósfera se tornaba cada vez más densa, y el murmullo de las hojas parecía susurrarnos secretos oscuros. A medida que avanzábamos, la luz de nuestra linterna apenas lograba penetrar la penumbra, proyectando sombras alargadas que se retorcían como si estuvieran vivas. El aire, impregnado de un olor a tierra mojada y descomposición, parecía contener una tensión palpable. ¿Escucharon eso?, dijo Miguel, su voz apenas un hilo de sonido sobre el crujir de las ramas. Todos nos detuvimos, y el silencio blanco se instaló por un momento, solo roto por el latido acelerado de nuestros corazones. Al continuar, noté que cada uno mantenía una distancia prudente del otro, como si no quisiéramos admitir el miedo que comenzaba a penetrar en nuestras mentes. De repente, un rasguño fresco resonó frente a nosotros, seguido de un leve resplandor que parecía flotar entre los árboles. «Os presento a la nada», pensé, mientras un escalofrío recorría mi espalda. La sensación de que estábamos siendo observados creció, y entonces supe que habíamos cruzado una frontera de la que no había vuelta atrás. Al adentrarnos más en el bosque, las sombras parecían cobrar vida, como si el lugar mismo estuviera acosándonos. Fue entonces cuando, entre dos enormes robles, lo vimos, un altar rudimentario, hecho de piedras irregulares y desgastadas. Cubierto de hojas secas y musgo, tenía una apariencia antigua, como si hubieran reprimido rituales allí durante siglos. El aire se volvió denso a nuestro alrededor, cargado de una energía palpable, casi eléctrica. En el centro, un símbolo desconcertante estaba grabado en la piedra, una espiral rodeado de marcas que no lograba comprender. Mis amigos comenzaron a murmurar,
la incredulidad llenaba el aire. ¿Esto es real? ¿Alguien más lo ha visto? Las voces se mezclaban con el crujir de ramas y el susurro del viento, creando una sinfonía de inquietud. Nos acercamos, atraídos por una fuerza inexplicable, como polillas a la luz, a pesar del miedo que amenazaba con paralizarnos. Los restos de ofrendas, pequeños objetos de metal y trozos de tela, estaban esparcidos por el suelo, dejando entrever que no estábamos solos en aquella selva. Justo en ese instante, un retumbar distante resonó, y el bosque pareció estremecerse, como si la naturaleza misma estuviera advirtiéndonos de algo que aún no logramos entender. Una sombra se movió al borde de mi visión, y supe que, sin quererlo, habíamos despertado algo que debería haber permanecido olvidado. A medida que la noche caía sobre el bosque, la atmósfera se volvió aún más opresiva, pero la verdadera pesadilla comenzó cuando notamos la ausencia de Miguel. Al principio, ninguno le dio importancia, pensábamos que simplemente se había aventurado un poco más lejos, atraído por algún ruido o misterio en la oscuridad. Sin embargo, el tiempo pasaba y la risa que una vez llenó el campamento se tornó en murmullos nerviosos. Lucas trató de llamar a Miguel, pero su voz se perdió entre el murmullo del viento y el murmullo de las sombras. Fue entonces cuando decidimos separarnos para buscarlo. Recorrí el sendero donde lo habíamos visto por última vez, las sombras parecían abrazar cada rincón en un juego macabro de luces y oscuridad. Cada paso que daba me hacía sentir más pequeño y más vulnerable. En el fondo, la angustia comenzaba a gestarse, un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en lo que podría haberle sucedido. De repente, un grito desgarrador resonó desde adentro del bosque, un sonido crudo y lleno de terror que congeló el tiempo. Era Miguel. Pero no había rastro de él cuando llegué al lugar de donde provenía el grito. Solo quedaban ramas quebradas y el eco de su llamada, que pronto se perdió en el silencio asfixiante de la noche, dejándome con la sensación de que el bosque había comenzado a devorar a uno de los nuestros. El silencio en el aire se hizo aún más denso y pesado, como si el bosque estuviera conteniendo su aliento. Justo cuando empezábamos a comprender que el altar no solo era un vestigio de algo olvidado, la oscuridad cobró vida a nuestro alrededor. De repente, unas figuras emergieron de entre los árboles, envueltas en capas que parecían absorber la luz. Mi corazón palpitaba con fuerza mientras un murmullo casi hipnótico comenzó a resonar, mezclándose con el crujido de hojas secas bajo sus pies. No eran excursionistas perdidos, sino seres que parecían cumplir un propósito, un ritual que nos dejaba atrapados entre la curiosidad y el horror. Mis amigos y yo, paralizados, solo podíamos observar cómo se arrodillaban frente al altar, sus manos se alzaban hacia el cielo en una invocación silenciosa. De pronto, el símbolo en la piedra brilló con una luz propia, y una sensación de pérdida nos invadió. Al parecer, sin quererlo, éramos parte de lo que se estaba desatando. Al escuchar sus voces cantar en un lenguaje antiguo, supe sin lugar a dudas que habíamos cruzado una línea y que, de alguna manera, nos habían elegido. En ese instante, la realidad se distorsionó y comprendí que, a partir de ahí, nada volvería a ser igual. Cuando las figuras emergieron de la oscuridad, el horror se apoderó de mí. Eran nuestros capataces, pero sus rostros estaban ocultos tras máscaras grotescas, convertidos en sombras pulsantes de una ritualidad siniestra. Mientras me acercaba, pude distinguir gestos familiares, la inclinación de sus cabezas, las manos extendidas como si fueran a recibir un sacrificio. Mi mente luchaba por aceptar lo que estaba viendo. Estos hombres, que un día nos guiaron con alegría, ahora eran los líderes de lo inimaginable. Una mezcla de confusión y traición me invadió, preguntándome si todo había sido un juego manipulado desde el principio. Mientras el murmullo de sus cantos aumentaba, el símbolo del altar comenzó a brillar intensamente y comprendí que solo éramos las piezas de un oscuro tablero. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al darme cuenta de que aquí no había escapatoria, no se trataba solo de un ritual antiguo, sino de un plan monumental que trascendía nuestros miedos más profundos. Fue en ese instante que la verdad emergió con una claridad cruel, ellos nos habían elegido, y éramos prisioneros en su macabro juego de poder.
La desconfianza comenzó a envenenar la atmósfera y entre mis amigos, las miradas de horror se transformaron en silenciosas preguntas que solo el eco del bosque podía responder. Mientras luchábamos por digerir la realidad de nuestra situación, el ambiente cambió drásticamente. Una tensión palpable se apoderó de nosotros, el miedo se convirtió en un veneno que rápidamente empezó a frenar los lazos de camaradería que antes nos unían. A medida que los rituales se intensificaban, la lealtad de algunos se desplomó. Lucas, siempre el más escéptico, comenzó a cuestionar no solo a los líderes enmascarados, sino también a sus propios amigos. Se gestaba una preocupación en su mirada que antes no había notado. Fue entonces cuando, en un susurro casi inaudible, propuso rebelarse. ¿Qué tal si separamos nuestras fuerzas? Algunos de nosotros podemos intentar hablar con ellos, distraerlos, mientras otros buscan una salida. La idea resonaba en medio de una tormenta de dudas. Aunque quería aferrarme al espíritu del equipo, la utilidad de los planes de Lucas era innegable. Al final, decidimos dividirnos. Mientras formábamos nuevas alianzas en silencio, las miradas se volvieron calculadoras, incluso entre nuestros propios amigos. Algunos miraban con desconfianza a Miguel, quien había estado anormalmente callado desde la desaparición de su nombre. Esa noche, el bosque se convirtió en un campo de batalla psicológico. No solo luchábamos contra la secta, sino también contra la traición que latía en el corazón de nuestro propio grupo. Las risas y los murmullos se transformaron en manifestaciones de desconfianza, y cada susurro parecía querer revelarnos que no todos estábamos en el mismo bando. El aire en el campamento se volvió irrespirable. Las sombras danzantes de los árboles parecían susurrar secretos que no estábamos listos para escuchar. Fue en ese momento, justo cuando creíamos que podríamos encontrar un camino hacia la libertad, que la traición se hizo palpable. Decidimos reunirnos en una clara, lejos de las miradas vigilantes de los líderes enmascarados. Lucas, que había empezado a ganar la confianza de los demás, se presentó con un brillo extraño en los ojos. He estado hablando con ellos, dijo, y en su voz había un eco de algo que no podía asegurar si era esperanza o desesperación. Lo que siguió fue un crudo desglose de acontecimientos. Lucas había hecho un trato con los líderes, había prometido entregarnos a cambio de su propia libertad. La incredulidad se transformó rápidamente en rabia. Nunca imaginé que la desesperación pudiera transformar a un amigo en un traidor. Intentamos confrontarlo, pero su mirada se había oscurecido. La atmósfera se volvió electrificada, cada palabra cortante resonaba como un eco en la oscuridad. En un instante, los lazos que nos unieron como scouts se deshicieron, dejando solo un rastro de desconfianza que se extendía entre nosotros como una enfermedad. ¿Quién se atrevería a seguir a un hombre dispuesto a vender a sus amigos al peligro? La traición brotó y, con ella, la certeza aterradora de que, en aquella noche oscura, ya nadie era realmente de fiar. El plan de escape se gestó entre susurros, un intento desesperado por aferrarnos a la esperanza en medio del creciente caos. Decidimos que, mientras algunos de nosotros intentarían distraer a los enmascarados, los demás buscarían la salida que nos llevara hacia la seguridad. La oscuridad del bosque se tornaba aún más opresiva, y cada crujido a nuestro alrededor nos advertía de que cada paso contaba. Con un nudo en el estómago, formamos dos grupos, uno liderado por mí, que presuntamente se encargaría de la distracción, y otro que iría en busca del camino de regreso. El corazón me latía en las sienes mientras me separaba de mis amigos, y sabía muy bien que la confianza se había desvanecido, y la línea entre amigo y traidor era más delgada que nunca. Mientras mi grupo se acercaba al claro donde los enmascarados realizaban sus ritos, el aire espesado por el temor me envolvía. Luché contra el pánico que amenazaba con apoderarse de mí. Era crucial que se mantuvieran ocupados mientras los otros se escabullían. Con una mezcla de valor y desesperación, empecé a gritarles, esperando que mi sacrificio diera tiempo suficiente para que el otro grupo encontrara su camino hacia la libertad. Pero en el instante en que sus miradas se volvieron hacia mí, supe que el precio de la traición y la desconfianza podría ser mucho más alto de lo que imaginábamos.
Cuando finalmente volvimos a casa, todo había cambiado. La emoción de reunirme con mis seres queridos se mezcló con un terror que me instaba a callar. A nadie le importaba tener la aventura de sus vidas, por el contrario, los rostros de mis padres reflejaban un miedo palpable, una inquietud que nunca había visto antes. Intenté contarles lo que había ocurrido, pero cada palabra que salía de mi boca parecía disminuir el nivel de credibilidad. Solo fue un mal viaje de campamento, repetía mi madre, mientras su mirada se perdía en la distancia, como si el miedo hiciera eco en su mente. Mis amigos y yo guardamos silencio, el secreto que llevábamos dentro era una carga demasiado pesada. Miguel siguió desaparecido, y sus padres solo querían respuestas donde no había nada más que la confusión. Cada vez que el teléfono sonaba o alguien llamaba a la puerta, mi corazón se aceleraba, pues sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que la verdad se filtrara. La pesadilla de aquella escapada seguía congelada en mi mente y ya nunca más sería el mismo. Pululaban las sombras en mi habitación y el ligero murmullo del viento traía ecos de susurros que juraría había escuchado en el bosque. En el fondo, sentía que, aunque habíamos regresado físicamente, algo oscuro había quedado atrás, atrapado entre los árboles, esperando el momento adecuado para regresar. Al regresar a casa, la realidad golpeó con una fuerza insospechada. Las imágenes de lo que vivimos en el bosque se proyectaban en mi mente como un viejo carrete de película, un constantemente repetido recuerdo que no podía deshacerme de él. Las risas que solíamos compartir se convirtieron en ecos distantes, ahogadas por el peso de lo que habíamos soportado. Mis amigos y yo, unidos por un lazo de horror compartido, empezamos a distanciarnos, cada uno lidiando con cicatrices invisibles que nadie más podía ver. Despertaba en plena noche, bañado en sudor y con el corazón latiendo descontrolado, como si los ritos que presenciamos hubieran dejado una marca imborrable en mi alma. Miguel seguía ausente, y sus padres, en su desesperación, buscaban en cada pregunta un poco de esperanza. Sentía que nuestras miradas se cruzaban en silencio, como si en el fondo supiéramos que lo que vivíamos era más de lo que cualquiera podría asimilar. La desconfianza, aquella semilla que había germinado en el bosque, ahora crecía en nuestros corazones, incluso aquellos abrazos que solían ser cálidos se tornaron fríos, como si teméramos que cada gesto fuera un recordatorio de lo que habíamos perdido. La vida continuaba, pero el bosque seguía acechando desde las sombras, un recordatorio persistente de que, aunque estuviéramos físicamente a salvo, una parte de nosotros siempre quedaría atrapada entre sus árboles, esperando a que la oscuridad volviera a consumirnos.